Quiero invitar a usted, hermano, a abrir su Biblia al libro de los Salmos. Amén. Salmos capítulo 136. Vamos a leer dos pasajes diferentes, hermano, y hablan exactamente lo mismo. Salmo capítulo 136, 1 y Salmos capítulo 100, verso 5. Amén. Salmos capítulo 136 y después leemos Salmos capítulo 100, verso 5. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. El Salmo capítulo 100, verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. ¿Se da cuenta? Quiero, hermano, puede tomar su lugar. Quiero en esta tarde, hermano, hablarle de un tema muy interesante, algo que repetimos a diario, algo que decimos muchas veces, pero tal vez pocas veces nos ponemos a analizar todo lo que esto encierra. Esta tarde quiero hablarle acerca de lo que es la bondad de Dios. Amén. La bondad de Dios. Y hay algo, hermano, que ni usted ni yo podemos negar. Y es que Dios ha sido y es bueno con todos nosotros. Nadie puede decir que Dios ha sido malo alguna vez. Nadie puede decir que Dios nos ha hecho mal. ¿Nos habrá hecho mal Dios en algún momento? Nunca, ¿verdad? Porque Dios es un Dios bueno. En su esencia, hermano, Él es bondad. ¿Sabía usted que lo que es, hermano, el fruto del Espíritu describe lo que es Dios? Él es todo amor. Él es un Dios de paz, la Biblia lo dice. Dios no es un Dios de guerras. Dios es un Dios de paz. El fruto del Espíritu, hermano, está basado en lo que Dios es. Y una de las cosas, y una de las partes del fruto del Espíritu es la bondad. Y cuando hablamos de la bondad, hermano, de Dios, estamos hablando acerca de un Dios que en su esencia, Él es todo bondad. A través de la historia, hermano, a través de la historia bíblica, si usted lee la Biblia se da cuenta de que encontramos a un Dios castigador, ¿verdad? Se da cuenta usted que encontramos a un Dios castigador, pero yo le quiero decir algo esa tarde y es que Dios es bueno. En su vida Dios es bueno. Dios ha sido y es bueno. Dios saca a Adán del huerto del Edén, ¿verdad? Dios saca a Adán del huerto del Edén. Adán en el huerto lo tenía todo, ahora él tiene que trabajar y hacer que la tierra produzca el sustento diario. Pero Dios es bueno. José, un hombre, hermano, que era un hombre íntegro, que era honesto, un hombre que era sencillo, un hombre que era humilde, es vendido por sus hermanos y tomado como esclavo, metido preso, pero Dios es bueno. Israel es condenado a caminar por el desierto durante 40 años después de haber estado cautivo 400 años. Pero Dios es bueno. El profeta Samuel unge a David. Unge a David como rey de Israel. Los celos se apoderan de Saúl y trata de matarlo, persiguiéndolo y logrando con esto que David huya a diferentes regiones de Israel durante varios años. Y era el ungido de Dios. Pero Dios es bueno. Pablo, hermano, quien había sido
quien había sido enviado a predicar el evangelio verdadero, el evangelio de Dios, el evangelio correcto, el evangelio limpio y puro, en su primera aparición dice que es azotado y es metido preso. Pero el Dios que lo había llamado era un Dios bueno. Esteban, hermano, después de que les habla aquel gran concilio, es apedreado y muere apedreado. Pero Dios es bueno. Todos los personajes, hermano, que les he mencionado, esos personajes que yo les he mencionado, si usted leyera la Biblia sin contexto, si usted leyera la Biblia sin estudiarlo, diría, ¿y dónde está el Dios que era bueno? Una persona allá en el mundo le podría decir todas las cosas que pasaron allá en la Biblia, y tú me dices que Dios es bueno. Pero yo puedo garantizarlo y decirle a usted, Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno. La mente humana, hermano, tiende a pensar que cuando nos pasan cosas buenas, la mente que no ha sido renovada, la mente que no ha sido transformada, tiende a pensar que cuando todo va a nuestro favor, Dios es bueno y ha sido bueno. Pero cuando pasan las cosas malas, ¿dónde está Dios? Y si Dios es bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces la realidad es, hermano, que aunque a tu vida vengan cosas desagradables y no todo venga a tu favor, el Dios de la Biblia es un Dios bueno. El Dios del que habla la Biblia es un Dios bueno. Fíjese que lo que es, hermano, la definición de bondad es la inclinación natural a hacer el bien. La misericordia, atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y las miserias de sus criaturas. La bondad, hermano, en muchas ocasiones, y más que todo en los salmos, la bondad va ligada juntamente con la misericordia. Y es que Dios, hermano, a través de la Biblia podemos ver que Dios es un Dios amoroso, es un Dios bondadoso y es un Dios que tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él es bueno. El autor, hermano, del Salmo leído no significa de que él no tuviera problemas. David y muchos de los salmistas que escribieron esos salmos, hermano, ellos tenían problemas como cualquiera de todos nosotros. Dice la palabra de Dios que aun cuando David oró y se puso en ayuno porque su hijo no muriera, porque aunque había sido engendrado en pecado, él no quería que su hijo muriera y él le pidió a Dios que no muriera. Dice de que él se sentó sobre ceniza, él estuvo allí orando, él estuvo ayunando, pero no importa cuánto él oró, no importa cuánto él estuvo pidiendo a Dios, su hijo al final murió. Pero su Dios era un Dios bueno. Y eso no lo cambia nada, hermano. Las desgracias que les vinieron a estas personas, no importaba cuán grandes fueran. El Dios que estaba en el cielo es y era un Dios bueno. Después de haber censado al pueblo, dice la Biblia, era un acto desagradable que hizo David. Dice la palabra de Dios que el ángel destruía toda la ciudad. Pero era un Dios bueno. ¿Cómo era posible que estuviera destruyendo personas inocentes? Porque David había pecado. Dios es un Dios bueno. ¿Cómo era posible? Y como lo digo, Dios en su esencia, hermano, es bueno. Y no significa que David no tuviera problemas. No significa que David no pasara problemas como los que nosotros podemos tener el día de hoy. No significa que él no tuviera dificultades. En los salmos se describe a un David enfermo pidiendo por sanidad. Se describe en la Biblia a un David rodeado por sus enemigos, angustiado, desesperado y traicionado aún por su propia familia. Pero el Dios al que él servía era un Dios bueno. Bueno, ¿cómo era posible que todo eso le pasara a él? Si Dios era un Dios bueno, aún con todas estas cosas, aunque él veía que había estado enfermo, angustiado, rodeado por sus enemigos, en desesperación, traicionado por su propia familia, él decía, alaben a Dios porque Él es bueno.
¿Qué significa cuando este hombre decía, alaben a Dios porque Él es bueno? Él decía, Él no ha hecho absolutamente nada malo. Yo, por otro lado, yo le he fallado. Entonces no importaba, hermano, no importaban los problemas que estos hombres habían pasado. Ellos creían que ellos tenían un Dios bueno. Y aún con todas las cosas que decía, que le pasaban, él decía, alaben a Dios porque Él es bueno. Y lo hemos leído en las dos porciones que hemos leído. En el capítulo 100, el salmista describe algo mucho más grande. Dice él, sirvan a Jehová con alegría, reconózcanlo en todos. Reconózcanlo, amén, reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle y bendigan su nombre. Alábenle y bendigan su nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y no significaba que David no tuviera problemas. Él estaba rodeado de problemas. Pero él entendía que el Dios al que él servía era un Dios bueno. Aparte de eso, el salmista también agrega, y su misericordia es para siempre. Su misericordia no tiene un límite. Te voy a ayudar este año, pero empezando enero del próximo año ya no tienes ayuda de parte de mí. Su misericordia es para siempre. Y Él nunca falla. Si yo te pregunto a ti, ¿has tenido problemas? Seguramente me vas a decir muchos problemas. Si yo te pregunto, ¿ha habido momentos de angustia en tu vida? Me vas a decir, por supuesto que sí. Si yo te digo, ¿ha habido momentos de desesperación? Claro que sí. Y si te pregunto, ¿pero ha sido Dios bueno en tu vida? Es ahí, hermano, donde tú y yo tenemos que entender que el Dios al que servimos es un Dios bueno. Si yo te pregunto, hermano, ¿ha sido Dios bueno en tu vida? Tu respuesta sería, amén, Dios ha sido bueno en mi vida. ¿Y pasaste angustia ayer? Pasé muchas angustias el día de ayer. Pero Dios ha sido bueno en mi vida. Y tiene, hermano, que haber una convicción grande en tu vida. Si te preguntan, ¿ha sido bueno Dios en tu vida? Pues Dios ha sido bueno en nuestra vida. 100% seguro que Dios ha sido bueno en nuestra vida. Como lo dije, el error muchas veces es pensar que la bondad de Dios únicamente se refleja cuando alcanzamos su favor, cuando las cosas están todas viniendo a nuestro favor. Si estás pasando, hermano, por el valle de la desesperación, es Dios que te dice, yo soy la salida a tu desesperación. Si estás en momentos angustiosos, es Dios quien te dice, aquí estoy yo contigo. Si estás pasando, hermano, si los problemas te agobian, es Dios quien quiere mostrarte que Él es la solución. En cada proceso de la vida, hermano, lo único que Dios quiere mostrarte es que Él es bueno para contigo. En cada proceso que tú pases, lo único que Dios quiere mostrarte es que Él es bueno para contigo. Quiero invitarlo, hermano, lea conmigo ahí en Salmo 66, capítulo 66, verso 8. Capítulo 66, verso 8. Y fíjese bien lo que dice. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afila la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Muestra de que Dios es bueno en toda circunstancia. Nos metiste a la red, hiciste cabalgar hombres por nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia.
Porque Dios, hermano, no importa cómo tratemos de ver a Dios en la Biblia, el Dios al que nosotros servimos es un Dios bueno. Hay mucha gente, hermano, y lo hemos dicho algunas veces, la tecnología nos ha ayudado, pero ha arruinado tanto la mente de muchas personas. Y hay videos en los que se dicen, ¿cómo es posible que un Dios bueno del que hablan los cristianos, cómo es posible que un Dios tan bueno sea el que causó la muerte de tantos en la Biblia? Pero lo único que yo sé, hermano, es que en mi vida Dios ha sido bueno. Dios en mi vida ha sido bueno. Y hay cosas, hermano, hay por lo menos dos cosas en las que te pido que pienses esa tarde. Porque la bondad de Dios se refleja de dos maneras, al menos las que yo encontré, o las que yo quiero hacer que queden en tu mente, en tu corazón hoy. Una es que tienes la bendición de despertar cada mañana. Y Dios es bueno con eso. Tienes la bendición de despertar cada mañana. Algunas veces podemos pensar, ¿por qué Dios no me da lo que yo le pido? Yo quiero un carro nuevo. Yo quiero una casa nueva. Quiero un trabajo donde me paguen más. Quiero tener más dinero. ¿Por qué no me da Dios lo que yo necesito? Ahora la pregunta es, ¿te ha dado Dios lo que necesitas? No, como que no, ¿verdad? Dios, hermano, te da todo lo que tú necesitas. Y la prueba de eso es que cuando comienzas la mañana, cuando abres tus ojos, hermano, Dios te está mostrando que Él es bueno en tu vida. Imagínate que hoy recibieras 10 millones de dólares. Te vas a acostar, pero por la mañana ya no abres más tus ojos. ¿De qué sirvieron? Dios es bueno y permite, hermano, que nos da la bendición de poder abrir nuestros ojos cada mañana. Dele gracias a Dios por eso, hermano. Dele gracias a Dios por eso. Porque yo cuando me levanto y yo siento que mi esposa está ahí a mi lado, yo me siento contento. Y Dios ha sido bueno en mi vida. Cuando llego a mi casa y mi esposa está allí y mis hijos me reciben, yo siento que Dios ha sido bueno en mi vida. Cuando yo los veo a ellos hablar, cuando los escucho reírse, cuando los siento que se están peleando, en todo esto yo entiendo que Dios es bueno en mi vida. Dios me los concede a ellos, Dios me los ha dado a ellos y creo que Dios es bueno en mi vida, pero cuando comenzamos, hermano, a preguntarnos, ¿por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no me da aquello? Es cuando nosotros Dios no es un Dios bueno. Cuando comenzamos a pensar, posiblemente, inconscientemente estamos diciendo, Dios no ha sido bueno conmigo. Porque no me da lo que yo le pido. Sin embargo, hermano, cada mañana podemos abrir nuestros ojos y decir, Dios es bueno. Es más, yo le reto a usted a que por las mañanas cuando abra sus ojos diga, Dios es bueno. No me quiero levantar, pero Dios es bueno. No quiero ir a trabajar, pero Dios es bueno. No, estoy muy cansado, pero Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Le dije que la bondad y la misericordia van unidas, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y la misericordia que Dios tiene solo la muestra de que Él es un Dios bueno. Y por su misericordia, hermanos, no hemos sido consumidos. Porque si yo pregunto cuántos buenos sabemos aquí, dice la palabra de Dios que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ninguno hay bueno. Aquel que llegó a decirle, maestro bueno, le dijo Jesús, no hay nadie bueno, no hay ni uno solo que sea bueno. Únicamente uno, mi Padre Dios. Entonces si yo pregunto, ¿cuántas personas buenas sabemos aquí? Espiritualmente y a la vista de Dios, no hay nadie bueno. Todos somos malos. Sin embargo, no importa, hermano, lo malo que nosotros hayamos sido. Él muestra que Él es un Dios bueno y dice su palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
El profeta le hablaba a un pueblo en la misma situación que usted y yo estamos. Muchas veces, hermano, tenemos las bendiciones de Dios, tenemos todo y dejamos a Dios atrás. Dejamos de servirle, dejamos de darle gloria, dejamos de darle honra. Luego vienen los problemas y comenzamos a quejarnos. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y les decía el profeta Jeremías, ustedes están hablando de esta forma, pero tienen que saber que por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Por eso es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Tienes, hermano, la bendición de despertar cada mañana. Hay muchos que no. Hay muchos que no. Pero tú estás aquí. Y mientras haya vida, hermano, mientras haya vida, agradécele a Dios por ser un Dios bueno en tu vida. Tienes la bendición de despertar cada mañana. Número 2, Dios es bueno contigo aunque no lo merezcas. A ver, si alguien levanta la mano, dígame que usted merece la bondad de Dios. Si alguien cree que merece la misericordia de Dios, levante su mano. Porque dice la palabra de Dios que todos nosotros somos inmerecedores de su gracia. Pero Él, en su amor, envía a su Hijo a morir por nosotros que no valíamos nada. Entonces Dios es bueno contigo, hermano, aunque no lo merezcas. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces le has ofendido? ¿Cuántas veces has renegado de tu situación? ¿Cuántas veces has recibido bendición y no le das la gloria a Él? ¿Cuántas veces te has hecho indiferente a la voz de Dios? ¿Cuántas veces le has negado? ¿Cuántas veces le has traicionado? ¿Cuántas veces has pecado? Y podemos continuar. Enumeramos las cosas, hermano, en las que te muestra su bondad por la cantidad de pecados que habías cometido en el pasado. Él no te dice, me vas a pagar todas las que hiciste en el pasado. Por todas las cosas que hiciste, Él no te dijo, cuando tú llegaste a Él aceptándole como su Salvador, Él no te dijo, me vas a pagar todas las que hiciste de ahora, de todo lo que hiciste de aquí para atrás. Cada mañana, hermano, ese primer aliento es muestra de su bondad. Abrir tus ojos, mujer, mirar a tu esposo, hombre, mirar a tu esposa, tus hijos, a los que tenemos hijos, y vemos que están allí. Un techo, una cama, comida en tu mesa, tu refrigerador lleno, tienes para vestir, tienes trabajo, tienes un día más de vida. En todo eso Dios te ha mostrado que Él es bueno contigo. ¿Y sabes qué hicimos tú y yo? Le ofendimos, le rechazamos muchas veces. Lo azotamos, lo insultamos, lo crucificamos. Porque a causa de tus pecados, a causa de mis pecados, Él fue crucificado en aquella cruz. Salmos capítulo 103, verso 10 y 11 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Si Dios nos pagara de acuerdo a los pecados que hemos cometido, imagínese usted dónde estaría. Imagine dónde estaríamos. ¿Dónde estaría yo? No nos ha pagado conforme, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La misericordia de Dios, hermano, su bondad, su gracia, son un regalo inmerecido que usted y yo tenemos de Dios. Son un regalo inmerecido. Si yo te pregunto, ¿crees tú que mereces su bondad? La respuesta es no. Porque por naturaleza, hermano, la naturaleza pecaminosa ya la traemos. Y por esa naturaleza somos malos. Pero a pesar de lo que nosotros somos, hermano, de malos, Él es bueno. Y a pesar de lo infiel que yo le pueda llegar a ser,
Él sigue siendo fiel a su palabra. Entonces no importa, hermano, cómo tratemos de ver al Dios de la Biblia, Dios es un Dios bueno. No importa, hermano, la circunstancia que en ese momento posiblemente tú estás pasando. Dios es un Dios bueno. Voy a contarle algo, hermano, voy a tratar de contarle algo. Yo he visto, hermano, la bondad de Dios en mi vida. Por eso yo le doy, hermano, el 100% de mi seguridad que Dios ha sido bueno en mi vida, en la vida de mi familia. Dios ha sido bueno. Y no hay nada, no hay nadie, absolutamente nada ni nadie que pueda quitar eso de mi corazón. Porque en mi vida Dios ha sido bueno. Fíjese que en el año 2008, hace ya varios años, hermano, yo estaba trabajando. Y tuve un accidente del que hasta el día de hoy no tengo memoria. No recuerdo cómo pasó. Lo que sé es porque me lo contaron quienes estaban conmigo. Lo único que sé es que cuando desperté estaba en la cama de un hospital. Sentí, hermano, un ardor en mi cara que no podría yo describírselo. Cuando yo pregunté qué era lo que me había pasado, recuerdo que mi hermano estaba ahí. Yo le dije, ¿cómo quedó el carro? Yo sabía que estaba en un hospital, pero yo pensé que mi accidente lo había tenido en un carro, en un choque, y me dijo él, no. Lo que pasó es que uno de los metales que estaba sosteniendo, con uno de esos metales, topó en los cables de alto voltaje y eso básicamente te electrocutó. Yo podía verme mis manos, hermano. Yo podía verme mis manos vendadas. Mi brazo, podía sentir aquel dolor. Y fíjese que cómo son las cosas. Recuerdo que yo pedía que me trajeran un espejo, que quería verme yo cómo estaba. Yo quería saber cómo yo estaba. ¿Por qué mi cara me ardía tanto? Tal vez cuando ya estuve, hermano, porque eso pasó, estuve 11 años. Estuve 11 días, hermano, en coma, el cual fue inducido por los doctores. Tiempo después, me dijo una de mis sobrinas que había estudiado algo de medicina, me dijo, si no te hubieran puesto en coma, corrías el riesgo de tener un paro cardíaco a causa de las inflamaciones y del dolor que tu cuerpo estaba teniendo. Cuando al final, hermano, una de las enfermeras se acercó a mí y me dijo, cuando yo le pedía que me dieran un espejo, esa enfermera me dijo, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso, no te puedo dar un espejo. Y me dijo, pero aquí está esto. Y una de las pequeñas charolas donde nos llevaban la comida, donde me llevaban la comida, hermano, me dijo, puedes verte aquí. Cuando yo me vi, hermano, sentí un dolor tan grande en mi interior.
Y yo recuerdo que únicamente dije, Dios mío, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Sabe que la recuperación, hermano, fue algo muy doloroso? Recuerdo que, mire, la cicatriz más grande que tengo la tengo aquí en mi brazo. Y recuerdo que a veces, para que me pudieran bañar en el hospital, ellos me ponían anestesia, me dormían, para que no sintiera tanto dolor. Y recuerdo que a veces, hermano, el efecto de la anestesia estaba pasando y ellos ya estaban terminando de bañarme. Y cuando me sacaban las grapas que me habían puesto, hermano, por las grapas que me habían puesto para la piel que me injertaron en este brazo, hermano, un dolor tan grande. Como a la semana, 2 semanas de estar ahí del hospital, yo salí. Y yo di gracias a Dios porque había salido del hospital. Cuando llegué, hermano, a mi casa, sentí un gran alivio. Pero luego empezaron los dolores en mi piel. Cuando yo me veía al espejo, hermano, cuando yo me veía al espejo, sentía un dolor, hermano, tan grande, porque yo decía, mi rostro ya no va a volver a ser igual. Y Dios, hermano, estaba ahí conmigo. Y Dios estaba ahí conmigo. Recuerdo que el primer año, hermano, los primeros años, cuando yo salía a la puerta del apartamento donde yo vivía, hermano, sentía que el reflejo del sol me quemaba la cara. Fue un tiempo tan doloroso que en algún momento yo dije, Dios mío, mi rostro ya no va a volver a ser igual, mi voz ya no va a ser igual, porque a pesar de que pasaron semanas, mi voz continuaba sin aclararse. Básicamente todo el fuego, hermano, me quemó el pecho, parte de esto, como usted como lo ha visto ahí, me quemó todo esto. Mi cuerpo se inflamó de una forma increíble. Y el proceso, hermano, de recuperación fue grande, fue lento. Y fíjese que al principio, hermano, me sentía mal cuando estaba hablando así con las personas. Y esas personas que no saben disimular, ¿no? Me veían, se me quedaban viendo en partes específicas de mi cara. Y yo me sentía mal. Se me quedaban viendo en mis manos, en mi brazo. Compré unas cosas que cubren el brazo porque no quería que me vieran ya más. Y un día dije, como decía Pablo, casi así sentí. Pablo decía cuando él escribía, decía, él llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, porque llevaba las marcas de todos los azotes que había recibido. Y yo dije, no me voy a cubrir más. E incluso hoy, hermano, cuando he estado hablando con algunas personas, me miran en puntos específicos de mi cara que yo sé cuáles son. Pero yo digo que me pregunten qué me pasó. En el año 2012, mi hijo, el que está allá en las cámaras, hermano, él fue diagnosticado con cáncer. Y cuando uno escucha la palabra cáncer, uno escucha muerte, ¿verdad?
Nuestra situación, hermano, nuestra situación en ese momento cambió. Comenzamos a hacer los procedimientos que se necesitaban hacer. Fue un golpe grande. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, voy a ir a mover el carro. Pero no era cierto, hermano. Es que te den una noticia así de un hijo. Mi niño tenía 4 años, hermano. Mi niño tenía 4 años. Comenzamos el proceso. Le hicieron operaciones. Dijeron, logramos. Ahora necesitamos monitorearlo para asegurarnos que el cáncer no se haya esparcido a otras partes de su cuerpo. Íbamos cada 3 meses, hermano, a hacerle su chequeo, a que lo chequearan. Y como él era un niño y ya entendía algunas cosas, él sabía, yo creo que el hospital es un lugar donde la gente se muere, ¿verdad? Y la primera vez, hermano, lo iban a dormir. Recuerdo que él me agarró de la mano y llorando me dijo que él no quería morirse. Y yo dije en mi mente, yo tampoco quiero eso. Yo tampoco quiero que te mueras. Años después, hermano, nos dijeron que le habían hecho su resonancia, su escáner, y que habían visto ellos de que no tenía absolutamente nada en su cuerpo, que estaba completamente limpio. Y el proceso que pasamos fue un proceso duro. Y los procesos que pasamos fueron procesos duros. Pero yo le puedo decir con toda seguridad, hasta el día de hoy, hermano, Dios ha sido bueno en mi vida. Porque a pesar de todo lo que pasó, hermano, Dios ha sido bueno y es bueno conmigo. Únicamente, hermano, era el proceso por el que Dios me estaba pasando para demostrarme su bondad en mi vida. Eso era lo único, hermano. Dios es bueno. Quiero que piense usted en eso. Algunas veces pensamos, ¿por qué Dios no me da lo que yo le pido? Algunas veces pensamos, ¿por qué estamos pasando por esta situación? Puedo decirte con toda seguridad que solamente es el proceso por el que estás pasando, en el que Dios te va a demostrar que Él es bueno en tu vida. Es únicamente eso, el proceso que Dios te está haciendo pasar para mostrarte que Él es bueno en tu vida.